El bautismo. Esta es una representación gráfica del bautismo de Jesucristo en el río Jordán. ¿Veis? El río Jordán, allá en Israel. Se representa a Juan el Bautista. Jesucristo fue bautizado en el año 27 a los 30 años de edad. Lo puso como ejemplo para que nosotros también seamos bautizados. Aquí vemos también otra representación gráfica del bautismo de Jesucristo a los 30 años de edad, año 27. El bautismo de Jesús. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Jehová Dios desde una nube habló. Este es mi Hijo en el cual tengo contentamiento. A Él escúchenle. Escúchenle. A Él es que tenemos que escuchar en estos tiempos. No diga pastor ni nada. Es a Él, es el que hay que escuchar. El buen pastor que no come un chile por predicar el evangelio y nada. Y se sacrificó. Derramó su sangre, murió, predicó, hizo de todo en el nombre de su Padre. Y los pastores que están engañando la mayoría son engañadores, pero se le olvida que hay un día para juicio. El bautismo de Jesucristo, año 27, a la edad de 30 años, río Jordán. Jesucristo dijo, vayan por el mundo, todo el mundo. El mundo de esa época era pequeño, era por ahí, esos países vecinos, que ahora es para que se regara por todo el mundo, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este tendrá la promesa de ser salvo en la primera resurrección o en la segunda resurrección, que son otras ovejas, que son los cristianos que serán salvos también. El bautismo. El bautismo cristiano en agua es el símbolo externo que ordenó Jesucristo para que, como Él hizo, nosotros hagamos también. Lo ordenó Jesucristo para indicar que una persona ha hecho una dedicación total e incondicional para hacer la voluntad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debe hacerse mediante inmersión en un río, o sea, en agua de un río limpio, como lo hizo Jesucristo. No de que en pileta, en nada de eso, un río. Es simbólico de un río. Recordemos que Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. También Felipe y el eunuco bajaron al agua del río y Felipe lo bautizó, cumpliendo de este modo con lo que dijo Jesucristo. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que todas las cosas que Él ha ordenado, que Él ha mandado. Juan dijo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyos zapatos yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí vemos claramente que Jesucristo es el Espíritu Santo también. Algo que es bueno aclarar, que el bautismo solamente es un símbolo, no quita los pecados del mundo. Solamente Jesucristo puede hacer esto mediante su sangre preciosa derramada en la cruz. El bautismo es un complemento de la salvación prometida por Dios. Primero hay que arrepentirse, creer, tener fe y bautizarse en el nombre de Jesucristo para poder ser perdonado por Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, y poder también recibir el don del Espíritu Santo. Amén. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, no el bautismo mismo, y tenemos comunión unos con otros. Es necesario tener conocimiento previo de la palabra de Dios, ejercer fe en Jesucristo para poder ser bautizado, como lo hizo el eunuco frente a Felipe. Hay 3 clases de bautismos: el bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo con fuego. La fe y el bautismo van de la mano. Pablo, antes de ser apóstol, se levantó, invocó el nombre de Jesucristo, se bautizó y recibió la promesa de la limpieza de sus pecados. Todos los que en Jesucristo creyeron recibirán en el futuro, o sea, en la primera resurrección o en el día del juicio final,
el perdón de pecados, porque el que persevera hasta el fin será salvo, por medio de la gracia y sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es necesario nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu. O sea, el que no hace eso no puede entrar en el reino de Dios, dijo Jesucristo. La excepción está en un caso único y específico, e irrepetible, que Jesucristo hizo con Dimas, el ladrón que estaba en el lado derecho de Jesucristo, en la cruz, que le prometió que lo iba a salvar en el juicio final, cuando él viniera en su reino, aquí en el paraíso terrenal. Él se arrepintió cuando dijo al otro ladrón que Jesucristo es justo e inocente. Y el otro ladrón representa a los perdidos, a los inicuos. Jesús es inocente y justo, le dijo. Y reconoció a Jesucristo como el Señor, diciéndole: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, al futuro. Él no se bautizó, pero prácticamente se arrepintió. Recibió la promesa del perdón de pecado cuando reconoció a Jesucristo como el Señor. Y tiene promesa en el reino futuro de Dios, de estar en ese reino futuro de Dios, el paraíso. De un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, de todas las naciones del mundo. Y a todos se le dará a beber de un mismo espíritu. Los santos escogidos por Dios irán al cielo y a la tierra, donde quiera que el Cordero va. Estos son bautizados por agua, espíritu y fuego. Solo un rebaño pequeño tiene ese gran galardón. Dios le dio diferentes dones a los discípulos de Jesucristo. Unos son apóstoles, otros hacen señales, otros tienen el don de lenguas, o sea, otros predican, otros tienen dones de sanidad, otros tienen el don de lengua, como dijimos, para aprender idiomas, tales como el griego, hebreo, arameo, inglés y demás idiomas. Otros son inglés ahora en este tiempo, en aquel tiempo no había eso. Otros son pastores, otros son profetas, otros son maestros. Según sus obras serán recompensados. Y todos ellos hacían su trabajo gratuitamente, como dice la palabra, al predicar el Evangelio sin cobrar dinero a nadie. No como se hace ahora, que en la actualidad, 2025, hay muchos pastores, entre comillas, que indirectamente cobran por predicar el Evangelio de salvación y muestran apostasía, hipocresía y hacen muchas diabluras encubierto. Pero se olvida que hay un día reservado para juicio. Los que dicen que se bautizan por los muertos, en vano lo hacen, porque allá arriba no le hacen caso a eso. Todos los que se bautizan en Cristo Jesús son bautizados en su muerte también. Cuando la persona que se bautiza se levanta de las aguas, deja sus pecados sepultados simbólicamente. Los discípulos que estaban en Pentecostés fueron bautizados con fuego por el Espíritu Santo y hablaban varias lenguas que todo el mundo le entendía. Los insensatos, al no entender el idioma, creían que estaban borrachos. Oye, ese estaban llenos de mosto, porque no sabían lo que decían. Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, y quemará a los impíos, que es prácticamente un bautizo para los impíos, que en los volcanes de la tierra. Lo bautiza con fuego, pero en los volcanes, a los impíos. De los volcanes vomitarán fuego y ellos serán bautizados, o sea, quemados simbólicamente y literalmente también. Serán destruidos, para siempre dejarán de ser, dice la palabra de Dios. Juan el Bautista con agua bautizó a Jesucristo. Y Jesucristo con Espíritu Santo y fuego bautizará también. Jesucristo inicia su ministerio después de ser bautizado en las aguas, a la edad de 30 años, en el año 27 después de Cristo. O sea, era una persona adulta. O sea, no es correcto bautizar a los niños, a los inocentes. O sea, a los niños menores de 7 años, que no saben no tienen discernimientos del bien y el mal. Hay que tener conciencia del bien y el mal para ser bautizado.
El bautismo en el Antiguo Testamento no se realizaba. Solamente a partir del bautismo de Jesús, como ejemplo, se inició esta práctica entre los seguidores de Jesucristo. El primero en bautizarse fue Jesucristo y lo puso como ejemplo. Como yo he hecho, usted también tiene que hacer. O sea, Juan decía, pero ¿cómo va a ser que yo tengo que bautizarte a ti? Tú eres el que tiene que bautizarme. Entonces, no, deja para que se cumpla toda profecía y toda escritura. Jesús vino de Galilea para que Juan el Bautista lo bautizara. Y después que fue bautizado, se manifestó la Trinidad de Dios. Primero la voz de Dios, el Espíritu Santo en forma de paloma y Jesús en las aguas. Ahí, tal como lo vemos ahí, la voz de Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo. Jesucristo, el Espíritu Santo y la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Escúchenlo. Tenemos un Señor, una fe y un bautismo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, para que andemos en la vida nueva, nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Después que Jesucristo fue bautizado, de Jerusalén, Judea, venían muchas personas para ser bautizados por Juan. Ellos confesaron sus pecados y recibieron a Jesucristo como su Salvador. Jesús dijo también que a los que le recibieron les hizo llamar hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Amén. El bautismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santa Trinidad de Dios, porque tres son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra y en el universo entero. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Unos en la primera resurrección, en el año 2070, la segunda venida de Jesucristo, que es el arrebatamiento de los vivos, y otros en el 3070, en el día del juicio final de las naciones, donde estarán los otros muertos, otras ovejas y otros muertos, vivos y muertos. El trigo representa a los cristianos para la vida, y la cizaña a los impíos perdidos para ser destruido con fuego, todo tipo de humillación. El eunuco fue bautizado porque él se preguntó, él dijo, pero si hay agua y yo tengo algún conocimiento de las escrituras y tengo la fe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hay que tener un conocimiento mínimo para ser bautizado, según la palabra. De todos los pueblos venían hombres y mujeres para ser bautizados. De todos los rincones de Israel venían muchas gentes para ser bautizados. Un hombre se preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se le dijo, cree en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Por la misericordia de Dios que te alcanzará a ti, alcanzará a toda familia. Será salvo también tu familia. El que se bautice así, todos se bautizaron. O sea, la persona que preguntó se bautizó y toda su familia creyó. Y se bautizó también. Todos fuimos bautizados en un cuerpo, Jesucristo. ¿Qué harán las personas que se bautizan por los muertos? Pues pierden su tiempo, porque Dios no le hace caso a eso. El único bautismo que vale delante de Dios es el bautismo de vivos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Finalmente, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y abandonarlos. Creer en Dios, en Jesucristo y el Espíritu Santo con mucha fe, aprender del conocimiento de las Escrituras que llevan también a la vida eterna y bautizarnos para completar la promesa de salvación de nuestras almas que hizo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén.